¿Se acuerdan de la fórmula? Cómo yo expreso la densidad húmeda en función de la gravedad específica, la densidad del agua, el contenido de agua, humedad y el índice de vacío, ¿sí? Si 1 más omega lo vamos dividiendo acá, obtenemos esto. ¿Sí? Pero esto me representa la densidad seca de un suelo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Si se dan cuenta, ¿cuál es el invariante del suelo? La gravedad específica o densidad de partículas sólidas. ¿Por qué? Porque la densidad de partículas sólidas se define como la masa de las partículas sólidas dividido por el volumen de las partículas sólidas. O sea, son independientes del vacío y del contenido de agua, por lo tanto no varían. ¿Cierto? Es el invariante del suelo. No varía. Entonces, ¿qué sucede cuando el índice de vacío es lo menor posible? Cuando sea mínimo, la condición mínima, significa que el suelo va a estar más compactado, ¿cierto? O más denso. Cuando él es mínimo. Cuando él es mínimo, entonces, esta densidad es máxima, ¿o no? ¿Sí? Por el contrario, cuando el índice de vacío es máximo, cuando tengo el mayor valor posible del suelo, esta densidad sería mínima, ¿cierto? Entonces yo puedo... ¿Perdón? Un suelo más suelto, exacto. Un suelo menos denso, un suelo más suelto. Entonces, si matemáticamente yo despejo E de aquí, E va a estar en función de la densidad y de la gravedad específica, ¿cierto? Y el E va a ser máximo o mínimo dependiendo si el suelo está en el estado más suelto o más denso, ¿cierto? ¿Cómo se define la densidad relativa para un suelo granular? Esa es la fórmula. Densidad relativa es aplicado a suelos granulares. El índice de vacío máximo, índice de vacío mínimo, y el E es el índice de vacío in situ, del terreno. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo así. El terreno, cuando yo necesito calcular la densidad relativa, esto es una expresión más desde el punto de vista conceptual. Pero si se da cuenta, el E máximo y el E mínimo yo lo puedo expresar en función de la densidad máxima y mínima, ¿cierto? Entonces esto yo lo reemplazo en esta ecuación y obtengo una ecuación de densidad relativa en función de densidad máxima, densidad mínima y densidad seca de terreno. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vayamos a terreno obtenemos la densidad seca a través del densímetro nuclear que vimos en la clase anterior. Ese valor que obtenemos como densidad seca lo introducimos dentro de esta fórmula y obtenemos el grado de compactación para un suelo granular. ¿Ya? ¿Me siguen la historia, no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que aplicar conceptualmente ahora. Cuando ustedes redacten el informe, esto es lo que tienen que explicar. Tanto para densidad como para suelo cohesivo, como para suelo granular. En el suelo granular nosotros utilizamos el concepto de densidad relativa y suelo cohesivo, el concepto de densidad máxima compactada seca, y ese resultado se obtiene a través del ensayo propio, que es el que vamos a ir ahora a hacer al laboratorio. ¿Ya? Chiquillo, ahora voy a dejar un poquito en la...
No sé si para que copien. Le acabo de pasar una hoja. Cada uno tiene en su poder. No sé si a alguien más le falta. ¿No? ¿A alguien más le falta el material o no? Lo que ustedes tienen en su poder es una ficha granulométrica, la cual la vimos en la clase pasada, ¿cierto? Rellenada con datos reales de una base granular ubicada en la que se estaba trabajando en la ruta 760, que es la ruta del ácido. ¿Ya? Profesor, para aquí. Según ustedes, este material que yo les acabo de presentar, ¿con qué método nosotros tendríamos que trabajar? ¿Con Proctor o con densidad máxima mínima? Analicen y me dicen el por qué. Si alguien sabe, de acuerdo a lo que ha explicado el profesor, con los datos que están entregados ahí en esas fichas. Con el Proctor no. ¿Por qué? Porque es una base granular. El Proctor es para solo fibras. Se pusieron más de 12%. ¿Y ahora cuánto tiene? ¿Qué pasa en tus amigos?